Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema es la santidad es necesaria. La santidad es necesaria para que usted y yo podamos encontrar el camino, la dirección hacia el Señor, ya que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad en estos tiempos, muchas personas dicen, es imposible. Es imposible vivir en santidad en un mundo en el cual el pecado ha aumentado, en el cual en las redes sociales, los medios de comunicación, el pecado anuncian en todo momento. Inclusive al salir a la calle, usted ve cómo el pecado nos asedia, pero es cuando aún mucho más debemos luchar por mantenernos en santidad. Recordemos, por ejemplo, en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, cuando el Señor le dijo al que construyera un arca, y esa arca era para que se llevara la mayoría de gente, la mayoría de la humanidad. Esto era en esa arca cuando el Señor iba a enviar el diluvio a la tierra. Pero encontramos que Noé duró construyendo esa arca 40 años. Pero cómo esa gente no se convenció del pecado en el cual estaban viviendo, porque era algo similar a los Sodoma y Gomorra, era algo similar a los tiempos actuales que estamos viviendo. Entonces muchas personas pensarán o dirán, es imposible vivir en santidad. Lo que pasa es que la santidad se logra primeramente en el lugar secreto. Si usted y yo somos personas de clamor, de ayuno, de intercesión, de meditación, estudio de la palabra, podemos luchar contra todo lo que nos ofrece y nos vende el mundo. Podemos doblegar la carne y vivificar el espíritu, pero para eso debe haber mucha disposición en usted y en mí para poder entrar en estos tiempos en santidad, para poder conocer y entender los designios, los misterios que el Señor ya ha preparado para usted y para mí. Debemos entrar en tiempos de santidad, pero también debe haber una disposición en doblegar la carne para poder encontrar y ser direccionados a través del Espíritu Santo. Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor sobre la santidad. Vamos al libro de Hebreos 12, capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Primeramente tener paz usted y yo. Tener primeramente paz con Dios, primeramente, para poder tener paz con las personas que nos rodean, vecinos, amigos, familiares, compañeros. Pero también dice que también la santidad. Aquí nos habla el apóstol Pablo, dice que y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ya que para que usted y yo podamos llegar a ver al Señor, debemos vivir en santidad. Nuestros sentidos están expuestos constantemente al pecado. Lo que escuchamos, lo que vemos, también lo que hablamos, cómo estamos cuidando nuestros sentidos para que realmente entremos primeramente en santidad a través de los sentidos. Es importante empezarlos a cuidar y eso lo podemos hacer con la palabra, meditar, estudiar, leer la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra. Que la palabra sea lo más importante en usted y en mí, que sea como ese timón en el cual guía nuestras vidas, la palabra. Que el Señor hoy me dio una palabra y esta palabra que el Señor hoy me dio, esta palabra es la que va a guiar mi vida el día de hoy, esta palabra es la que me va a orientar, esta es la palabra es la que me va a direccionar. Ojalá que usted y yo nos levantemos a diario con una palabra, pero que siempre vayamos a la Biblia, que oremos y le pidamos dirección al Señor sobre la palabra. Tener hábitos espirituales tiene que ver con que usted tengamos hábitos en la lectura, y esos hábitos de la lectura quiere decir que usted y yo estudiamos la Biblia en orden, y a medida que la vamos estudiando, ahí el Señor nos va hablando cómo debemos obrar y actuar para cada día y para cada situación, como lo podemos encontrar en el libro Proverbios, ya que el libro Proverbios trae 31 capítulos de Proverbios y es un capítulo que usted y yo debemos tomarlo como un ejemplo diario a leerlo, un capítulo diario acorde a la fecha, y ojalá leerlo antes de comenzar las labores diarias para que el Señor sea orientándonos y guiándonos en su sabiduría. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla en Hebreos 12, 14 que sin santidad nadie verá al Señor, ya que en estos tiempos en los cuales muchos piensan que es imposible vivir o andar en santidad, y es porque, como dice la palabra, el pecado sobreabunda, ya que está más latente que nunca en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo nuestro entorno nos mueve el pecado social, se mueve y se maneja mucho el pecado, inclusive personas con palabras de doble sentido, situaciones que se viven en el entorno, ya inclusive no hay pudor en las personas, sino lo importante es vivir sus vidas y nadie les puede decir nada, y ahí está el pecado a la vista de todo el mundo. Pero nosotros no debemos de desistir por muy difícil que nos parezca, por el contrario, el camino cuando más difícil, cuando es más estrecho, es más fácil para usted y para mí,
poder entrar y doblegar nuestra humanidad, nuestra voluntad ante la presencia del Señor, para que el Señor tome el control. Es que lo más importante es que usted y yo entreguemos el control, y el control tiene que ver con la voluntad. La voluntad se la entregamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos oriente, nos forme, nos enseñe, nos transforme a diario. Pero cuando le entregamos la voluntad, el control al Espíritu Santo, Él empieza a cambiarnos, a transformarnos, pero es cuando nos incomoda, como que cuando no nos gusta algo, cuando no nos gustan que nos dicen algo, cuando vemos algo que no nos agrada, cuando escuchamos algo que no nos agrada, pero el Señor lo está permitiendo porque nos está formando, Él nos está transformando. Cosas que a usted le agradaba, empezar al Espíritu Santo a que usted empiece a aborrecer. Si usted era una persona de palabras vulgares, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted y usted le entrega el control, usted empezará a aborrecer la vulgaridad. Cuando usted veía cosas incorrectas, la pornografía, la inmoralidad sexual, usted empezará a aborrecer eso cuando usted empieza a entregar el control. Por lo general el enemigo empieza a atacar y usted siente ese deseo de ver aún como más pornografía, ver más inmoralidad, ser más vulgar, escuchar cosas incorrectas, porque usted entregó el control y el enemigo no va a querer que usted lo suelte así tan fácil. Pero ahí donde realmente usted y yo doblegamos la carne en santidad. La santidad es el ayuno. ¿Para qué? El ayuno, ¿para qué se hace? Para doblegar la carne, para que usted y yo vivifiquemos el espíritu, que nuestro espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los pasos que usted y yo podemos tomar para vivir en santidad? ¿Cómo podemos hacerlo en estos tiempos tan difíciles, tan convulsionados, en una sociedad en la cual la inmoralidad sobreabunda, en unos medios en los cuales la inmoralidad se vive en todo momento y en cada situación? ¿Cómo podemos lograrlo? Pues vamos a mirar algunos ejemplos que nos habla el Señor a la luz de la palabra, cómo podemos obrar y actuar para encontrar esa dirección para cada uno de nosotros. Primero, vamos a mirar el mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Quiero que vayamos ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 12. Hebreos 13, verso 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Quién es el mejor ejemplo? Jesús. Encontramos en la palabra que el Señor Jesús padeció fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Él padeció fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque no era permitido, que era precisamente tiempos en los cuales venía la Pascua, pero no permitían que en esos tiempos hubiera contaminación de sangre ni sacrificios en la ciudad, en el pueblo. Entonces por eso la palabra dice que Jesús padeció fuera de la puerta. Pero Él padeció, ¿por qué? Para que pudiéramos usted y yo vivir en santidad. La palabra de Dios dice que Él no cometió pecado. Él fue un hombre como usted y como yo, un hombre que vivió en carne y hueso, vino a habitar en un cuerpo humano, padeció igual que usted y que yo, igual que los dos, igual que usted y que mí. Padeció situaciones, aflicciones, angustia, dolor. Él lo padeció, él lo vivió, como dicen algunos, en carne propia. ¿Por qué? Para darnos la enseñanza y el mejor ejemplo que en Él podemos vivir en santidad. Usted y yo podemos luchar contra nuestra propia voluntad. Usted y yo podemos luchar que no voy a salir, no voy a escuchar nada, no voy a ver nada, no voy a hablar nada para vivir en santidad. ¿Cuánto tiempo le podrá durar? ¿Cuánto tiempo podrá vivir? Porque lo hace en su humanidad, en sus fuerzas, en su voluntad. Pero en el poder del Espíritu de Dios lo podremos lograr, porque el Señor Jesús logró todo a través de la cruz del Calvario, porque el Señor lo sustentaba, porque el Señor lo acompañaba, el Señor lo guardaba y lo guiaba a la dirección del Espíritu Santo, como debía obrar y actuar. Aquí nos habla en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él ya padeció fuera de la puerta por usted y por mí. Padeció la aflicción, padeció la ansiedad, padeció el deseo, padeció la inseguridad, padeció el temor, padeció las cargas, padeció las luchas. Todo lo cual usted y yo, el enemigo, nos había venido atacando, lo podemos superar y pasar a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que tenemos el mejor ejemplo de santidad, ya que el Señor padeció para que usted y yo nos santifiquemos. Nos santifiquemos a diario en el poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, el cual sufrió de la manera más cruel y fue a través de la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos limpiados en la sangre del Cordero de Dios. ¿Y cómo lo hizo?
a través de la cruz, siendo un hombre que fue crucificado de la peor manera. Pero si rechazamos la santidad que el Señor nos ofrece a través de su obra redentora, estaremos repudiando la obra perfecta de Dios. La obra perfecta del Señor fue a través de la cruz del Calvario. El Señor buscó cómo redimir a la humanidad. Por eso Él hizo un pacto con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él usted y yo podemos tener acceso al reino de los cielos, a la eternidad con Cristo. Pero tenemos que mirarlo a través de la cruz del Calvario. ¿Cuáles eran los planes perfectos que el Señor ya había planeado para usted y para mí a la luz de la palabra? En la cruz. En la cruz usted y yo podemos encontrar un antes y un después. El antes es cuando el Señor llegó a padecer a la cruz del Calvario. Lo que Él vivió, los 39 latigazos que le dieron en su cuerpo, clavaron sus manos, le mesaron su barba, clavaron una lanza en su costado, le colocaron la corona de espinas, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Todo tiene una connotación en la cual el Señor todo lo pagó a través de la cruz del Calvario y poder pasar al otro lado. El otro lado es estar al otro lado de la cruz, en el cual usted y yo ya no vivimos con el temor, la angustia, la zozobra, en el pecado, la inmoralidad sexual, en la inseguridad, los temores, las cargas, las palabras, las ataduras, las maldiciones. Ya hemos sido redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Por eso en el libro de Hebreos encontramos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir? Que a través de la sangre de Cristo usted y yo ya hemos sido redimidos del pecado por el cual el enemigo nos tenía obligados. Entonces miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses 1 al 3. Capítulo 1, 1 al 3. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Aquí Él nos habla de la constancia y la perseverancia en la oración. En la oración encontramos esa santificación, ese cambio, esa transformación. A una persona me comentaba que no veía respuesta de Dios a través de la oración. Es que a veces hacemos oraciones y creemos que el Señor de una vez nos va a responder. Yo una vez hablaba del tema de los niveles de la oración. Y los niveles de la oración es como cuando empezaron los discípulos con Jesús. Cuando empezaron a conocer a Jesús, cuando el Señor le decía a Pedro, sígueme. Cuando le decía a Andrés, sígueme. Cuando le decía a Felipe, sígueme. Y ellos siguieron al Señor Jesús y en el camino fueron conociendo los planes de Dios para sus vidas. Hay procesos a los cuales el Señor nos quiere llevar a usted en la oración. Cuando usted empieza en la oración, usted no sabe qué hablar, no sabe qué decir. Es como un bebé, empieza como a balbucear, como que no le salen palabras en la oración. Pero ya cuando usted empieza a tomar confianza en la oración, usted ya empieza a hablar. El niño empieza a abrir la boca, dice unas palabras, gesticula algunas letras y cómo las puede hablar, cómo puede completar una oración. ¿Cómo puede completar la oración el niño? Así empezamos a orar usted y yo. Ya después, cuando empezamos a coger confianza en la oración, ya podemos hablar con el Señor. Ya hablamos con el corazón. Le hablamos al Señor lo que hay en el corazón. Le hablamos las inseguridades, los temores, las depresiones. Pero hay momentos en los cuales la oración pasa a un nuevo nivel, que la oración ya pasa como en guerra espiritual. La oración pasa en que ya yo no quiero vivir esta situación. Yo renuncio a la carga, renuncio a la aflicción, renuncio al temor, renuncio a la inseguridad, renuncio al pecado. Llamo la santidad a mi vida, llamo la santidad a mi corazón, llamo la santidad a mi alma, llamo la santidad a mi mente. Y es cuando la oración va cambiando y va empezando a tomar fuerza. Tal cual es como la santidad. La santidad primeramente tiene que nacer del corazón. Si usted no quiere vivir en santidad, usted va a vivir en pecado. Y en pecado es todo lo que lo rodea, que usted se contamina a diario. Usted se contamina a diario con lo que ve, con lo que escucha, con lo que habla, con lo que hace, con lo que hay en el corazón que usted no ha querido entregar. Por eso el Señor Jesús hablaba de esas personas que cuando voltean que en el reino de los cielos es preferible entrar tuerto sin un ojo que entrar con los dos ojos al infierno. Entonces el Señor. Pero continuemos entonces con Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 3. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo les habla a sus discípulos en los Tesalónica, cómo ellos los llevaba a orar y los mantenían en oración, pero también hablaba de la perseverancia y la constancia de ellos en la oración para vivir en santidad, para transmitir un mensaje en el cual fuera guiado por el Espíritu Santo y que fuera el Espíritu Santo hablando a través de sus vidas. Pero cómo ellos perseveraban en la oración, pero también cómo pedían para que ellos pudieran ser transformados. Igualmente usted y yo lo podemos hacer, orar para que una persona viva en santidad. Podemos clamarle, pedirle al Señor que entre y tome el control de todas las áreas de su vida y su corazón y lo lleve a ser una persona limpia, una persona en santidad, una persona con paz, con amor y con gozo. Y eso solamente se logra cuando usted y yo doblegamos nuestra voluntad delante del Señor. Porque así como lo dice aquí la palabra, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, en vuestras oraciones. Entonces la oración siempre tiene poder, ya que la oración es la que puede transformar y cambiar a una persona, en la cual usted y yo vemos cosas o situaciones que pasa, puede ser con el esposo, con la esposa, con un hijo, pero podemos ir a la oración y pedirle al Señor, pedirle algo específico. Oro y clamo y pido, Señor, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por el pecado, por la inmoralidad, por la mentira, por la manipulación. Entra, Señor, toma el control, dale claridad, dale entendimiento, dale tu paz, dale tu seguridad, dale amor por la palabra. Es cuando realmente usted y yo nos metemos en la oración y le clamamos y le pedimos al Señor para que sea el Espíritu Santo cambiándolo, porque hay personas que le hablan y le dicen y quieren que esa persona cambie, pero por sus palabras, porque es que usted es un grosero, usted es un vulgar, usted es un borracho, usted es un fornicario, nunca va a ir al cielo, nunca va a cambiar. Bueno, muchas cosas que muchas personas lo trabajan es con sus propios argumentos, con su propio carácter, con sus propias palabras, su propia voluntad, y quiere que la otra persona cambie por lo que le dice. No, usted y yo debemos llevarlo a la oración. Si usted y yo ya hemos hablado con esa persona, pero no vemos cambio, entonces ahí lo tenemos que llevar a la oración. ¿Por qué? Porque si no, la otra persona va a cambiar porque nos ve o la ve a usted o me ve a mí en algún momento y va a aparentar, va a poner una pantalla de que está viviendo en santidad, que está en comunión con Dios, que lee la palabra, que ora, pero resulta que cuando usted y yo no estamos, esa persona vuelve a ser igual o peor de lo que era. Entonces por eso es tan importante, como lo dice acá, que lo llevaban todo en la oración, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio que habla aquí a los tesalonicenses, ese testimonio del ejemplo a seguir de cada uno de ellos, ese cambio, esa transformación que había venido en ellos por la oración, pero también por la decisión y la determinación de ellos de buscar al Señor y vivir en santidad. No es difícil. No es difícil, lo importante es que usted y yo nos determinemos a vivir en santidad. Lo que pasa es que para vivir en santidad debemos renunciar a lo que nos ataba al mundo. Yo no sé a usted que lo tenía atado el mundo: el vicio, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmoralidad sexual, el engaño, la traición. ¿Qué lo tenía atado al mundo? Y no volver a lo mismo, no andar con ese tipo de personas, no mirar en los medios de comunicación o en las redes sociales eso por lo cual usted y yo de pronto nos deleitábamos. Ya no debe haber eso en nuestras vidas. Y ahí empezamos ese proceso de santidad. Le pedimos al Espíritu Santo y entramos en oración, en clamor, pero también ojalá podamos doblegar la carne con el ayuno para que el Señor entre y nos dé esa fortaleza, esa firmeza, esa convicción y esa determinación de vivir en santidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo nos determinamos y hacemos como le estoy explicando, usted y yo podemos vencer al adversario. Si la palabra de Dios dice que Jesús ya venció, usted y yo podemos vencer al pecado en el nombre de Jesús, en el poder de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Solamente es que usted y yo realmente nos determinemos a hacerlo. Lo que hacíamos antes, no volverlo a hacerlo. Si esas personas nos incitan a pecar, nos incitan a volver a lo mismo, es tomar distancia con esas personas, pero también entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor para que el Señor nos dé su fortaleza, su convicción, su firmeza, su determinación, su seguridad, su sanidad, su santidad, su paz.
que es lo que tanto usted y yo estamos anhelando y necesitando en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Aquí nos habla que el Señor se santificó para que usted y yo podamos ser santos, ya que su voluntad es que permanezcamos en vivir y en andar en santidad. Pero en nuestras fuerzas esto es imposible. Por eso usted y yo perseveramos en la meditación, en el estudio de la palabra, si entramos en los hábitos espirituales, podremos lograrlo, lo podremos lograr el vivir a diario en santidad, siempre y cuando usted y yo nos determinemos. Vuelvo y le digo, debe haber una determinación en usted y en mí, pero no significa que porque yo voy a la iglesia cada 8 días, porque yo oro cada 8 días, porque yo leo la palabra cada 8 días, voy a vivir en santidad. No, esta es una tarea diaria. Diariamente usted y yo debemos santificarnos, diariamente debemos limpiarnos con la preciosa sangre de Cristo, diariamente debemos renovarnos a la luz de la palabra y de vez en cuando en la semana, si es posible 2 veces a la semana, hacer ayuno. ¿Para qué? Para que el ayuno empiece a trabajar en todo nuestro ser interior y ser un hombre y una mujer transformados en el poder del Espíritu de Dios. Cada vez que nos esforzamos por vivir en santidad, podemos vivir y andar con el Espíritu Santo, quien nos guía y nos lleva en la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero usted y yo debemos apartarnos de la fornicación y del pecado, de lo que no nos edifica, de lo que nos lleva a la inseguridad y al temor, que era lo que nos tenía atados el enemigo. Pero como el primer punto que estábamos mirando era mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús. Así como el apóstol Pablo fue guiando y orientando a sus discípulos que les hablaba en Tesalónica, cómo fueron transformados por la oración primeramente, segundo por la decisión y la determinación de entrar en ese cambio y vivir en santidad. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, y el mejor ejemplo, como lo pudieron seguir sus discípulos, lo podemos seguir usted y yo. Quiero que miremos el siguiente punto, que lo contrario a la santidad. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a mirarlo del verso 18 al 24. Romanos 7, 18 al 24. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como el apóstol Pablo en este capítulo 7 yo encontraba como lucha contra su carne, pero también como el Espíritu lo fortalece a vivir en santidad, porque él luchaba era más que todo para que sus miembros no lo impulsaran al pecado, sino que él se fortalecía dentro de él para que sus miembros no le ganaran a él, a meterlo o a doblegar la carne al pecado. Encontramos que el mismo apóstol Pablo lo vivió, que en su mente está en vivir en santidad, pero él veía a sus miembros como querían doblegar su voluntad al pecado. Hay personas que caen en el pecado, pero es que yo venía bien, yo estaba bien, pero es que me encontré con una persona, pero es que me deleité mirando una página, pero es que me deleité mirando cosas incorrectas, pero yo estaba bien. Usted y yo no le podemos dar cabida al diablo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. O sea, él anda 24/7 atento a ver si usted y yo en algún momento caemos. Pero si usted y yo nos fortalecemos en la palabra, en la oración, en el ayuno, hacemos como Pablo. O sea, que nuestros miembros no nos ganen, que ese ser interior sea fortalecido en el poder de la palabra, y el Espíritu Santo nos da esa fortaleza para poder vencer. Nuestra naturaleza carnal con la que ya venimos a este mundo, ya que desde Adán, usted y yo venimos contaminados por el pecado. Por eso el apóstol Pablo se refiere al pecado que mora en mí, y muchas personas, y aún personas cristianas, están cada vez sometidos y doblegados en el pecado. ¿Pero por qué? Porque todavía hay una raíz en la persona, todavía hay un pecado oculto, un pecado subyugado, que la persona lucha por vivir en santidad. Pero si no lo confiesa, la palabra de Dios dice
que confesemos nuestros pecados y apartarnos del pecado. Si usted y yo confesamos el pecado, no debemos volver a comulgar con el pecado. Por el contrario, debemos llenarnos de la oración y la palabra de Dios. Por eso encontramos aquí cómo se expresa el apóstol Pablo en este capítulo 7, que los miembros de él tienden a hacer otra cosa, pero su hombre interior se fortalecía día a día. Por eso encontramos en el capítulo 7 las dificultades, las circunstancias, las adversidades que vivió el apóstol Pablo en su carne. La ley del cuerpo, la ley que le mandaba al pecado, pero también la ley del espíritu en el cual quería fortalecerlo mucho más. Y encontramos la respuesta en el capítulo 8. En el capítulo 8 está la respuesta que vamos a mirar, que es lo que Dios le habló al apóstol Pablo, que nos quiere dar a entender de lo que él entró en ese camino, esa transformación. Ya que en este capítulo usted y yo encontramos esa lucha que muchos viven hoy en día, de los deseos, las pasiones desenfrenadas, la anarquía, la rebelión, las iniquidades, las concupiscencias. Esas concupiscencias son esos pecados guardados, allá subyugados, que se tienen como en un rincón, pero en algún momento se salen a la luz, se empieza a deleitar. Usted y yo debemos empezar a trabajar para sacar esas concupiscencias, esos pecados guardados, esos pecados ocultos. Por eso cuando el apóstol Pablo escribió este capítulo 7, habla sobre la lucha del hombre, esa lucha en la cual el cuerpo tiende al pecado, pero el espíritu lo fortalecemos, ese hombre interior lo podemos fortalecer con la palabra y la oración, el clamor, el ayuno y la intercesión, para que cada vez se incremente mucho más ese hombre interior y no nos doblegue el hombre exterior. Y eso lo podemos lograr a medida que lo leemos en la palabra y la oración, ya que usted y yo podemos entrar a doblegarlo, pero pensará en ese hombre interior, cómo lo puede fortalecer, cómo puede ganar ese hombre interior al hombre exterior. ¿Lo podrá lograr? Claro. Miremos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 8, 1 al 10. Romanos 8, 1 al 10. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tremendo cómo esa situación llevó al apóstol Pablo. Todo lo que dice en el capítulo 7, esas luchas que tenía el apóstol Pablo, esas luchas entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, y cómo nos da la respuesta en el capítulo 8, que si vivís conforme a la carne no le agradamos al Señor, pero si vivimos conforme al espíritu le agradamos al Señor. Por eso empieza este capítulo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted anda conforme a la carne o conforme al Espíritu? Usted puede decir que usted anda conforme al Espíritu, pero no le pueden preguntar nada porque se ofusca, se aira, se pelea con todo el mundo. No le pueden decir nada porque automáticamente responde con dos piedras en la mano. O no puede vivir en santidad porque el pecado mora en usted. Si no hay ninguna condenación en usted, porque el único que condena es el enemigo. El único que el enemigo trabaja constantemente condenando al hombre es por el pecado, como que lo hace sentir miserable, inseguro, inestable, inconstante. Pero encontramos la respuesta de cómo podemos vivir en santidad. Es doblegar la carne y vivificar el espíritu. Pero eso lo tenemos que hacer a diario. Por eso encontramos aquí en este capítulo 8 lo que habla el apóstol Pablo. Dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ya que el pecado trae muerte y trae muerte espiritual. Pero dice en Cristo Jesús. Si usted y yo andamos en Cristo Jesús, si trabajamos conforme nos lo dice la palabra, vivimos en Cristo Jesús y vivimos libres del pecado. Y lo mismo dice acá, porque lo que era imposible para la ley, imposible yo librarme de ese pecado, ¿cómo voy a dejar el vicio? ¿Cuántos tiempos llevo luchando? He entrado en institutos, he entrado en sitios para poder ser libre del vicio y no he podido. Pero acá en la palabra encontramos que lo que era imposible por la ley, en la ley se puede doblegar acorde a la palabra. La ley, ¿cuál es? Que usted va al médico y le dicen, eso no lo puede lograr solamente con estas pastas, solamente con este medicamento, tomándose tantos medicamentos diarios, tantas pastas diarias y yendo a terapia. ¿Cuántas cosas el enemigo tenía tantos doblegados por el pecado, en la carne? Por eso muchos les es difícil vivir en santidad. Pero aquí lo que era imposible por la ley, en el Espíritu de Dios lo podremos lograr. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le digo, si usted y yo andamos conforme al Espíritu, la carne no nos podrá doblegar, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Usted se vio esa película de pornografía, usted se vio ese video donde hablan cosas obscenas, usted fue y miró tal programa donde hablan cosas diabólicas, usted fue a tal fiesta donde hablan cosas inmorales, usted fue a tal parte. Esos son los que andan conforme a la carne. Dice aquí la palabra, dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo leyó la palabra? ¿Cuándo meditó la palabra? ¿Cuándo fue que entró en oración y clamor delante del Señor? ¿Cuándo rindió su vida delante del Señor? Los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona me decía, es que esos cristianos son aburridos, esos ya no van a fiesta, les prohíben tomar, les prohíben en las reuniones sociales. No, no somos aburridos, le decía a esta persona. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios nos da vida y paz. Lo que no tienen ustedes. Lo que no tienen ustedes porque vienen amargura, odio y rencor. Pero ¿cómo me va a decir usted eso a usted a mí? Si es donde yo más gozo, donde más me disfruto. Le dije sí. Y después de unas 5 cervezas, de unos 5 tragos, ¿cómo está usted? Doblegado por la carne, doblegado en la soberbia, en el orgullo, en el vicio, en el alcohol, en la pornografía, en la inmoralidad. En mí hay paz, vida y paz. Esa es la seguridad que tenemos usted y yo como cristianos. Esa es la seguridad que hay cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos comulgar con lo que comulga el mundo. Por eso cuando leemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Solamente lo podemos hacer cuando doblegamos la carne y vivimos en el Espíritu, que es gozo y paz. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Quiénes son? Lo acabamos de leer. Los soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los altivos, los mentirosos, los fornicarios, los idólatras. Eso también nos lo habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, que nos habla sobre los frutos de la carne, y son 13 frutos de la carne, en el cual muchos todavía andan en el fruto de la carne. Entonces no pueden vivir en santidad, viven en la carnalidad. Entonces encontramos que el apóstol Pablo nos testifica que el pecado aquí ya no lo domina, ya que quienes piensan en las cosas de la carne andan en la carne, pero por el contrario, quienes han sido redimidos piensan es en el Espíritu, andan en el Espíritu, viven en el Espíritu. Los que hemos sido redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios, pero ya no andamos en el Espíritu, ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Para desarraigar nuestra naturaleza carnal, usted y yo, es necesario, para vivir en santidad, que todo nuestro ser sea renovado a diario frente a la presencia del Señor. Que usted y yo vayamos a diario, nos postremos delante de la cruz, visualizar la cruz del Calvario, visualizar cómo llevamos a la cruz del Calvario la ansiedad, la depresión, la angustia, la zozobra, la incertidumbre, la pesadez, la oposición, las barreras, los obstáculos, el carácter,
todo lo que el enemigo lo tiene doblegado a usted, háblelo delante del Señor. Póstrese delante del Señor y visualice la cruz. Y visualice cómo todo lo está llevando a la cruz. Todo lo está llevando a la cruz y todo es crucificado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no vivía Pablo, porque Pablo era un orgulloso, un prepotente, un altivo, un hombre lleno de orgullo, un hombre de soberbia. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Cómo el Señor lo transformó a ser ese hombre manso, ese hombre humilde, para el Señor usarlo aún con los mismos judíos. Cada vez que nos sometemos al Espíritu Santo y a ser guiados por Él en su voluntad, Él comienza a desarraigar en nuestros corazones todo lo que en nuestra relación con Dios no teníamos anteriormente. La santidad nos prepara para el momento de encontrarnos con el Señor. Quiero que me acompañe al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, 19 al 23. Colosenses 1, 19 al 23. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire cómo nos relata y cómo nos transforma aún en la mente. Que antes andábamos en nuestro deleite de la mente, nuestros pensamientos. ¿En qué se deleitaba su mente anteriormente? En las imágenes, en los deseos, en lo que se deleitaba para mirar y enriquecer sus ojos, su vista, sus pensamientos, sus recuerdos. Aquí es donde nos habla el Señor en la palabra y nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Jesús. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre que nunca se manchó, nunca se contaminó, la sangre pura y santa, la sangre de Jesús, reconciliarnos con el Padre a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Lo que les hablaba anteriormente, cómo padeció Jesús a través de la cruz del Calvario. Dice la palabra que él padeció fuera de la puerta, que él padeció pecados, todo lo que padeció fue a través de su cuerpo. Por eso él nunca pecó, pero él todo lo llevó a través de su cuerpo para que usted y yo fuéramos redimidos de todo pecado. Por eso dice que para presentarnos delante del Padre sin mancha, limpios, porque el Señor nos ve a usted y a mí es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente, debemos fundamentarnos a diario en la palabra, en el evangelio, firmes, constantes, determinantes. Pueden tildarnos de religiosos, pueden tildarnos de ahora no solamente hablan de Cristo, solamente hablan de Cristo, pero cuando vamos a la luz de la palabra dice que a través de Jesucristo ya hemos sido redimidos, hemos sido comprados a un precio muy alto, al precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Por eso acá el Señor nos lleva en ese camino, en esa transformación. Cuando andábamos en los deseos de nuestra mente, no éramos del agrado del Señor, pero en su infinita misericordia nos ha reconciliado por medio de su sangre que derramó a través de la cruz del Calvario, presentándonos a usted y a mí santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Venga, y si el Señor pagó un precio tan alto por usted y por mí, ¿por qué nos cuesta ser santos o vivir en santidad? Muchos piensan: no, el único que es santo es Dios. Sí, la palabra de Dios dice que Él es santo, pero también dice que nadie verá al Señor sin santidad. O sea, debemos perseverar en la santidad a diario, y esa santidad la podemos encontrar
con los hábitos espirituales. Entonces, pero para poder estarnos presentando delante del Señor, debemos encontrar la santidad a diario en la luz de la palabra y podemos lograrlo. Primero lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Los tres pueden ser santificados dentro de nosotros y que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos puede santificar por completo? Dios, el mismo Dios de paz, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de Cristo. Usted y yo podemos vivir en santidad. Claro que lo dice la palabra. A través de nuestro Señor podemos vivir en santidad. La perfección debemos trabajarla desde esta tierra. Muchos creen que la perfección solo se puede obtener hasta el encuentro con nuestro Salvador, pero encontramos en esta palabra que la perfección la podemos obtener en Dios por completo, en el espíritu, alma y cuerpo. ¿Y lo podemos lograr? Sí lo podemos lograr, porque hay muchos mártires que lo pudieron lograr, porque usted y yo no lo podemos lograr. Si lo logró Jesús, que vino a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, ¿por qué no lo podremos lograr si Él ya venció? Miremos el siguiente punto, la unidad. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 del 26 al 27. Efesios 5, 26 al 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A la luz de la palabra, el agua de la palabra dice, la palabra es la que santifica, la palabra es la que renueva, la palabra es la que restaura, la palabra es la que nos presenta limpio delante del Señor. Cada vez que usted y yo leemos la palabra, meditamos la palabra, estudiamos la palabra, el Espíritu de Dios entra a reformar, a cambiar, a transformar nuestro hombre interior en santidad. Por eso vamos o escuchamos cosas que ya no nos agradan, vemos cosas que ya no nos agradan, nuestra mente ya ha sido renovada porque nuestra mente ya no puede guardar el pecado, ya no puede entrar el pecado porque la mente ha sido renovada a la luz de la palabra. Entonces, Cristo quiere que usted y yo como iglesia seamos santos, que permanezcamos en la santidad por medio del agua de la palabra. Al Señor, ya que Jesús se le entregó a sí mismo por medio de la cruz para gracia y gloria del Padre a favor de usted y de mí en Cristo Jesús, y es para santificarnos, para presentarnos limpios delante del Padre. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2:11. Hebreos 2:11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el que nos llama a usted y a mí hermanos, que no se avergüenza de usted y de mí, aunque a veces algunos se avergüenzan de Jesús. No conozco ese tal Jesús. Hay personas así como cuando Pedro negó a Jesús la tercera vez, que el Señor le dijo que antes de que cantara el gallo ya lo había negado 3 veces, y se cumplió la palabra que le dijo el Señor a Pedro. Algunos lo niegan, algunos que ya conocieron de Jesús fueron lavados con la sangre de Cristo, pero el enemigo les doblegó la carne y los llevó al pecado nuevamente. Pero acá no, dice que el Señor nos ve como hermanos. La santificación también nos conlleva a la unidad en Cristo Jesús, ya que Él nos lleva a ser hermanos, porque los santificados de uno somos todos los que creemos en Jesucristo. Miremos lo que nos dice Juan 17:22. Juan capítulo 17, verso 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Como el Señor Jesús hablaba a sus discípulos, como el Señor hablaba e intercedía ante el Padre para que los discípulos de Él, todos los que el Señor lo llevó a formar a sus 12 discípulos, estuvieran delante de Él, que lo que el Señor le dio a Jesús
lo pudieran recibir también ellos. Por eso decía, uno somos. La santidad y la unidad que resultan de la santificación debe ser el deseo de todo cristiano, ya que la santificación es para quienes han sido redimidos de todos sus pecados. Si usted y yo ya no andamos en pecado, si nuestros miembros no nos doblegan, si nuestro hombre interior ha sido fortalecido en la palabra, en la oración, en el ayuno, estamos en santidad y debemos perseverar a vivir cada día más y más en santidad en el Señor. Quiero que me acompañe el libro de Juan 17, en el mismo capítulo que estamos, y vamos a mirar el versículo Juan 17, 16 y 17. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted y yo estamos en el mundo, pero no quiere decir que pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso en este mundo, pero dice, santifícalos en tu verdad. O sea, los apóstoles fueron santificados en la verdad, que es la palabra. Por eso el Señor Jesús lo dice aquí la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso cada vez que usted me escucha hablar la palabra, lea la palabra, medite la palabra, estudie la palabra, declare la palabra, proclame la palabra, confiese la palabra del Señor. Porque antes confesamos lo que nos vendía el mundo, la vulgaridad, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Eso lo confesábamos. Porque ahora no lo hacemos con mayor ahínco, con mayor entrega, con mayor determinación. Confesar la palabra, que es lo que nos pide el Señor. Ya aún Jesús intercedió ante el Padre para que estemos usted y yo en santidad. Y si lo podemos lograr, si Él lo pudo lograr, los apóstoles lo pudieron lograr, usted y yo lo podremos lograr. No hay nada de diferente ahí. Lo único diferente es que tenemos que someternos a su voluntad y doblegar la carne para vivificar el espíritu dentro de nuestras vidas. Ahí mismo en el capítulo 17, miremos lo que nos habla el verso 20-21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremendo cómo aún el Señor Jesús ya sabía de usted y de mí, porque dice que oró, pidió, intercedió ante el Padre por usted y por mí. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra que usted y yo hemos recibido. Vuelve y habla de la palabra la que cambia y transforma, para que todos sean uno como tú. O sea, usted y yo debemos ser uno con Jesús. ¿Y cómo podemos ser uno con Jesús? En la palabra. Cada vez que meditamos y estudiamos la palabra, el Señor rogó aún por cada uno de nosotros, por quienes habríamos de creer en Él, por su palabra, para entrar en esta unidad en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Para ser una persona santificada, a usted y a mí nos es necesario rendir toda nuestra vida a Jesús, consagrarnos en una entrega total a sus pies, a su palabra, a su voluntad, doblegar, entregar todo lo que es usted y yo a los pies de Jesús para encontrar ese cambio. Después de que una persona es santificada, le es mucho más fácil vivir una vida como cristiano, una persona llena de gozo, de paz, de alegría, de sanidad, santidad, firmeza, convicción, determinación. Que usted y yo seamos determinados no más el pecado, porque los que andan conforme a la carne no le agradan al Señor. Porque como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que usted y yo andemos conforme al Espíritu, que lo vivamos a diario en la presencia del Señor. Las tentaciones y las pruebas vendrán, pero la tendencia interna habrá cambiado, ya que el pecado no nos dominará más, sino la santidad. Por eso la importancia de perseverar a diario con la oración, la palabra y tiempos de ayuno. La tentación siempre estará. Siempre tendremos la tentación. El enemigo siempre intentará tentarnos. Pero si usted y yo fortalecemos ese hombre interior, como lo habla el apóstol Pablo, venceremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero orar por esas personas que todavía les es difícil vivir en santidad. Algunos que estuvieron en santidad
pero el enemigo les ganó la batalla y los doblegó. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que seas tú trayendo santidad. Santidad al cuerpo, santidad al alma, santidad al corazón, aún santidad a la mente. Hoy oro, Señor, dales fortaleza, dales firmeza, dales convicción, dales determinación en tu palabra. Guíalos, Señor, en tu verdad. Espíritu de Dios, entra. Toma el control de sus mentes, toma el control de sus pensamientos, toma el control de su carácter, toma el control de su alma, toma el control de su cuerpo, toma el control de su voluntad y llévalos a un cambio radical y profundo. Oro, clamo a ti, amado Espíritu Santo, colócales el querer como el hacer en vivir en santidad a partir de hoy. Que seas tu Espíritu Santo, porque solo tú puedes llegar a ese lugar, solo tú puedes cambiar y transformar. Que tu palabra dice que tú eres el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Que tú eres el que redarguyes de pecado, de justicia y de juicio. Oro, Espíritu Santo, entra, transforma y cambia. Aún estas personas que se volvieron al mundo, pero hoy el Señor les está haciendo un llamado. Oro, Señor, dales un cambio. Mueva esos corazones de piedra por un corazón de carne. Renueva sus mentes, amado Espíritu Santo, y dales amor por la palabra, amor por la palabra, amor por la palabra. Háblales, Espíritu de Dios, no los dejes en paz, inquiétalos día y noche, a que te busquen a ti en espíritu y en verdad. Oro, clamo, lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene un siervo de Dios con una palabra profética para personas que viven de pronto todavía en esa intemperie, como que yo me quiero santificar, como que estuve santificándome la semana pasada y me ha costado esta semana. ¿Será que lo puedo lograr? ¿Será que lo voy a conseguir? Una palabra que el Señor ya le dio a este siervo de Dios. Y el Señor hoy le trae la palabra para un hombre. Y ese hombre está esperando una respuesta de Dios. Ya viene la palabra en la palabra de la ofrenda que Dios le va a dar. Pero también una palabra para esas personas que tienen problemas en su área económica. Esa área económica precisamente porque no viven en santidad y sus finanzas están contaminadas de pecado y aún así lo que gana no le alcanza. Veo personas que a la semana de recibir la plata ya no tienen un peso. Y yo veo que el Señor le va a hablar a través de esa palabra. Le oro y le pido al Señor que usted escuche este mensaje y esté atento al mensaje, pero que también lo tome y lo aplique para su vida. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda, la palabra profética.